Buenas tardes, venimos de parte de la Fundación Raíces y Sueños. Mi nombre es Karina Vélez y el día de hoy le vamos a hacer una entrevista de historia de vida. Díganos sus nombres y sus apellidos. Mi nombre es José Elías Alcíbar Talledo. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 75 años. Bien, cuéntanos un poquito de su infancia, cómo fue su infancia, quiénes eran sus padres, sus hermanos. Bueno, mi padre se llamaba José Luis Alcíbar Párraga. Mi madre llamaba Francisca Talledo Pinargote. ¿Dónde nació usted? Yo nací en Piquigua, arriba en la parte más alta del relleno. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? 9 hermanos. José, Leonor, Alberto, Carmen, Margarita, Milton y Mercy, Wilter y Katy. Muy bien. Cuéntenos un poco cómo era la convivencia entre sus padres y sus hermanos. Bueno, era tranquila, una vida llena de todo, de trabajo, de muchos quehaceres, oficios, y ese era el trajinar del día. Íbamos a ganar el jornal, íbamos donde un tío a trabajar allá, donde otro tío, y por ahí los amigos, vecinos. ¿Y ustedes jugaban cuando eran pequeños? Bueno, yo sí jugaba cuando era pequeño o joven, me gustaba jugar indoor. Andábamos en las comunidades por ahí, pero siempre y cuando más de la familia. No nos dejaban ir muy lejos. O lejos, pero de fuera familia. Casi no anduvimos en muchas partes lejanas. ¿Y ustedes de pequeños le ayudaban a sus papás en los quehaceres de la casa? Por supuesto, todo lo que era, coger café, coger cacao, cortar guineo, ir a cortar plátano. Yo era muchacho y me tocaba andar, tendría unos 11 años tal vez, no sé, pero un caballo muy grande que había por ahí. Me tocaba a sujetar 2 cabezas de guineo grandes, enchantadas, que digo yo, era un peligro, porque para un muchacho era mucho peso, 2 guineas grandes. Bueno, pero así tocó la vida y gracias a Dios, todavía estoy aquí. Y lo que era cosechar café, cosechar cacao, eso era lo que hacíamos. Y en el trabajo, aserrábamos madera, mi papá me enseñó a serrar con una sierra de aire, que era una sierra muy pesada, y yo era muchacho, nada más tenía 12 años. Me calambraban los brazos durísimos, me dolía. Y yo le decía a mi papá, papi, descansemos, ya no aguanto. Y ahí descansábamos, pero al minuto, 2 minutos me decíamos, ya descansamos. Y volvíamos de nuevo. Y a ese golpe, ese trazo, eran unas piezas de cedro, de 4 varas, de 24 pulgadas o de 20 pulgadas, muy grandes. Teníamos que subirlas siempre en la ladera, y se colocaba un travesaño en un par de palos por ahí, se amarraban con cabo, y ahí se ponían 2 plumas, dos pedazos de palo grueso de unas 5 varas, y sobre ese palo con otros palos íbamos remolcando la pieza
llevarla arriba, aserraba uno arriba y otro abajo. Yo era abajo porque yo era muchacho y abajo era más liviana la sierra y arriba era muy pesada. Pero ya después de que me aprendí, ya donde quiera que me pusieran, era lo mismo. Pero así fue la vida y así es la vida. Donde aserrar no era fácil. En unas laderas con 3 tablas gruesas y largas y prendiéndose, poniendo los pies en los arbolitos para no rebalar, porque de antes era pura agua. Y eso yo aserraba con otro muchacho. Mi compañero era un poco más mayor y más potente, aunque era más pequeño que mí. Pero él podía con 4 tablas y yo con 3. Y eran demasiado pesados. Éramos como bestia de carga. Como bestia de carga. Tenían que cargarlas ustedes con su fuerza. Al hombro, sacarlas hasta donde de las laderas hasta donde lleguen las bestias. Imagínense que para allá no podían ir las bestias en las laderas. Había que sacarlas arriba para poder caminar con esas 3 y 4 tablas. La vida era amarga. Y ahí ese trabajo, ustedes ya lo hacían. ¿Y cuánto ganaban en ese entonces haciendo ese trabajo? Yo ganaba poco porque mi papá yo era muchacho y mi papá me daba 1 sucre, 2 sucres, así. Yo no tenía gasto tampoco. No iba a los bailes, era como cuando iba a San Isidro, cuando iba a las tiendas ahí, o cuando iba a San Isidro me tomaban fresco, me mandaban a comprar. Ahí era que, bueno, ya cuando estuve más grande sí me daba más. Y también siempre yo cuando había las fiestas en San Isidro, que ya estaba más grandecito, ya que unos 12 años, 13 años, yo le decía a papi, quiero que me dé para ir a la fiesta. Y dice, papi, no tengo plata. Y anda, cógete un café. Como había café, yo me iba, decía a mi hermano, anda, ayúdame a coger café, que te doy 5 sucres. Y mi hermano me iba. Yo me hacía 100 y por ahí que tenía guardado mis 20, 30, 40 ya yo cargaba buena plata. Pero yo cogía, ya con mi hermano pues aumentaba pues el volumen del peso. Aunque claro, mi papi sabía, pero esa era mi picardía de coger un poquito más de dinero. Pero para cargarla a veces en el bolsillo, porque a veces lo que gastaba era 20, a veces, y si compraba ropa era que gastaba los 40, los 100 venían enteritos. Bueno. Era como para cargar y no andar chiro. Para cargar y no andar chiro, así es. Y antes se producía bastante café. Y antes se producía bastante café. Yo me acuerdo que ya cuando yo estuve joven, hombre, grande, yo me casé. Ese año cogimos más de 300 quintales de café y el precio fue mejor, súper mejor. Más de 300, que la finca no era tan grande, pero se cogió bastante, ese año se cogió bastante café. Después hubieron más mejores cosechas, pero yo ya no estaba en la casa, ya me había casado, ya me había ido. Así era la vida. Y ahí ya se producía el café, el cacao. ¿Esos eran los 2 productos o habían más? Más, pero los otros productos eran como para la casa. Cosechábamos frijol, cosechábamos habas, cosechábamos maíz, pero esas cosechas eran nomás para el gastito de la casa, maní, todo eso. Era para el gasto de la casa nomás, no era para el negocio. ¿Y eso trabajaban entre ustedes o buscaban otras personas que le trabajaran? Entre nosotros nomás. No buscaban. Mi papá buscaba trabajadores para trabajar los platanales, cacao, café, guineo. Ahí era que se buscaba trabajadores. Así era. Mire, yo me acuerdo que había la exportación de guineo.
que se exportaba guineo, que el guineo lo embarcaban en Bahía y lo mandaban a Guayaquil. Eso lo favorecía porque ese guineo, el racimo valía 2 sucres, lo pagaban a 2 sucres. El papi cogía y vendía 50 o 100 racimos, aunque teníamos que recoger como 400 racimos para llevarlos a Bahía. Y así, de finca en finca, de 10, de 20, de 30, y lo que cogíamos en la casa, que era también, se completaba decían el cupo, la base. Pero eso desapareció. De un momento a otro nacieron las grandes bananeras Novoas y dejaron afuera a Esmeralda, a Manaví, una parte de cerca del Guaya, por ahí la Maná, no sé, otras provincias por ahí la dejaron, que nada más les compraban muy poco. Y nosotros quedamos, la mala política, eliminados. Como quiera perdieron ahí ya la venta del guineo a los esa verdes. Oportunidad que por lo menos semana a semana lo hacíamos 100, 200 sucres, o más, hasta más a veces hasta 400. El plátano también se cosechaba, también se vendía, también se llevaba el plátano a San Vicente, y ahí se vendía. O cuando no había carro, y a veces habían épocas que sabían correr los cangrejos, los boviches, y llevaban plátano a cambiar o a vender allá a Salinas y traer cangrejo, traer algo para comer. Hacían cambio de comida. Se hacía cambio de comida porque a veces los plátanos se los cambiaban. Esa era la vida. ¿Y ahí en esa época ustedes pudieron estudiar, ir a la escuela? No, faltaba más, no había carro. Yo siempre me llevaban a San Vicente a pie. ¿Desde acá? Desde acá. Y yo a veces le pedía a mi papá que me llevara, pero yo no sabía que el camino era amargo. Y en medio camino por ahí me pegaba mi llanto y de todas maneras llegábamos a San Vicente. ¿Y qué tiempo se tardaban? Se tardaba como unas 10 horas para llegar allá afuera. Y era puro lodo, pura fango. Entonces ustedes no regresaban en el mismo día. No, pues había que ir el otro día. Allá dormíamos en San Vicente, de un amigo, y allá nos quedábamos. Dormíamos en los perales, asustados con el mar que de noche roncaba durísimo. No estaba acostumbrado pues, a escuchar. No, no éramos acostumbrados. Y ya siempre íbamos, siempre le llevaba a mi papá que me llevara. Yo era el mayor, pues, y le decía que me llevara. Y allá en Bahía ya íbamos a comprar las cosas. Pero yo, donde vi un almacén que había unas pelotitas, ahí me quedé llorando un rato hasta que me la compraron. Un baloncito de caucho. Ahí me pegué un llanto. Y ahí se lo compraron. Estaba muchacho yo, ¿sí? Me lo compraron. Un sucre. No era un sucre. Un sucre. Un solo sucre. Así era la vida. La vida era muy linda, demasiado linda, hermosa, pero habían dificultades para lo que es hoy día, que uno se embarca en un carro y en unas 40 minutos está de aquí en San Vicente y después unas 2, 3 horas está en Puerto Viejo, Manta, muy diferente. No, y en ese tiempo no había, era a caballo o a pie. El que tenía caballo, a caballo y no a pie. Así era la vida. Y así, ¿qué productos más cosechaban así que ustedes pudieran vender para generar ingresos? Además de lo que le he nombrado, ya no.
plátano, guineo, cacao, café, y ya le digo, el resto era para la casa nomás, no era para, no se vendía. Criábamos gallinas, pero solamente para la casa, porque una gallina lo que daban era 10 sucres, y a veces menos, y a veces no había quien la comprara. No, nadie decía, véndame una gallina, como que todo el mundo tenía. Todo el mundo tenía su gallina. Sí. Y por ejemplo, había personas que decían que anteriormente también se daba bastante lo que era la higuerilla. Sí, pero eso aquí en esta humedad, en la tierra húmeda no, en lo que sí, en la tierra seca sí. Entonces ustedes no tuvieron ese trabajo, por decirlo así, de no, estar pelando. Sí tuvimos, pero muy poco, porque sí se sembraba, pero eso era muy poco, y había que secarla con el sol, había que sacarle con candela, prenderle candela debajo a un entabladillo de madera, y ahí que estuviera ardiendo abajo para que se caliente, y ahí se secaba la higuerilla. Y la pelábamos más verde pero era muy poco. Aquí en la zona de nosotros no daba. Daba, pero no, sí. Muy poquito. Y anteriormente, bueno, no había luz. ¿Cómo hacían ustedes para alumbrarse? Mi papá compraba querosín por tanque, un tanque de querosín hasta que se acabe. O a veces dos. Cuando tenía como traer 2 tanques, traía 2 tanques. Y era con las lamparitas nomás, y a veces estaban piñositas, y a veces más al oscuro, y los estábamos temprano. No había problema, porque... O sea que había problema porque no había luz, pero igual ya estábamos acostumbrados. Una vela que no resistían. Más era oscura que no había luz. Y ahí se acostaban temprano y me imagino que también se levantaban temprano. Hoy los levantábamos, mi papá a las 5 de la mañana nos llamaba a mí, a mi hermano, o cuando no era a mí, me decía, Pepe, levántate a afilar el machete. Y yo con frío, porque era donde Dios dijo frío. Papi, está lloviendo, ¿no? Y sin la meja penita. Y como ya tenía que ir a lo que él me mandaba, pero llegaba arriba mojadito, a torcer la camisa. Y no era que llovía. Era una zona bastante lluviosa. ¿Ah? Era una zona bastante lluviosa. Era una zona bastante lluviosa. Lo que es el relleno era muy lluvioso. Frío, el frío era regalado, no costaba nada. Y así, por ejemplo, las mujeres, ¿qué hacían? Si los hombres ya iban al campo a trabajar, las mujeres, ¿cuáles eran los oficios de ellas? Cocinar, lavar la ropa y buscar lo que faltaba. Si había que coger alguna fruta para comer o algo, o muchas veces la leña también era bastante, en esa humedad, era bien fregada la leña, había que hacer bastante en tiempo para que se esté seca, y si no, estaban verdes. Y cuando estaban verdes era una humazón. Era bastante complicado porque a veces se llenaba de agua la leña y no se podía. Por ejemplo, también lo que hacíamos era criar los chanchos, pero de antes la cría de chancho era diferente. Los chanchos eran sueltos y a veces había muchos chanchos y cuando acordábamos no había ni uno, porque venía la peste, lo que le llamaban, no había vacuna, nadie vacunaba. No había, por ahí con ciertos productos que casi no llegaban al caso. Ahorita es diferente porque ya va todo estudiado para aplicarle lo que legalmente es que necesita. Si no, de antes no había cómo. Todo era criar gallina a la suerte y criar chancho a la suerte.
Y ahí que los cargaban en las fincas y no le hacían daño a los vecinos, nada, no decían nada. Nadie decía nada porque todos tenían, el que menos tenía. Pero de que hacían daño, hacían daño. Eso es innegable. Los chanchos hacían daño. ¿Y eso los criaban para consumo o también podían vender? También los vendíamos, pero más era para el consumo. ¿Y cómo conservaban, por ejemplo, la carne? Porque me imagino que en ese entonces no había refri. Es que sí, habían unas ollitas así pequeñas, pero eran un poquito embutidas, casi como alambique, y ahí se colocaba y ahí se tapaba que no le entre el aire, y ahí así se conservaba un poco, y si no, arriba en el humo. En el humo, eso había que estarle dejando la leña puesta para que esté haciendo calor para arriba y humeando. Así era que se podía, porque no era de otra manera, no había refri, no había. Y ahí teniéndolo así, ¿qué tiempo más o menos les duraba la carne? Yo pienso que 3 o 4 días no podía durar más. En el humo podía durar más, pero no se compraba o no se hacía para tener un tiempo guardado, ¿no? O sea, trataban de acabárselo pronto. Lo más pronto que se puede. Yo me acuerdo de antes, estaban unos lechones así, no tan grandísimos. Ya eso más grande era como para cuando hacen alguna fiesta, alguna cosa, pero no eran animales tan grandes. Así era. Había que tener mucho cuidado con hacer lo que había que hacer. Usted nos decía también que iba bastante a los bailes. ¿Cómo eran los bailes antes? Los bailes normal, casi como ahora, pero los normales que le puedo nombrar es como los de los salones. Después, claro, en la casa también se bailaban, en las casas, el baile siempre en esa época era el baile del pasillo, el bolero, el vals, la cumbia, esos eran los bailes. Y sí empezaban a bailar. Por ahí había un baile de la sopa de caracol, por ahí había otro baile, bueno, pero no eran tan, ahora hay más. Y ahorita ya con otro talento. De antes eran muy buenos, pero había que saberlos bailar. El vals, el bolero, el pasillo, pero y la cumbia, eso era lo que hacíamos en ese tiempo. Yo casi no fui bailarín. No me le gustaba ir a ver. A ver, y a veces ni a ver, y a veces me iba temprano. ¿Y en qué ponían la música? Porque si no había luz, tenían que tener otro... Que lo que había era un radio, que lo que de antes se bailaba era con radio. Habían radio, dice uno, en parte habían radios buenos que eso era cuando eran en las casas, y cuando había los bailes un poquito más sonados era con picó. Se le llamaba picó como el tipo de sonido, sino que le aumentan las luces y por ahí, y no había las luces de colores como hay ahorita, no hay los reflectores. Ya. Sí era. Y por ejemplo, respecto a las comidas, ¿qué comidas cree usted que habían antes que ya ahora casi ya no se ven? Porque antes la comida era más sana. Más sana. Yo pienso que las comidas son casi las mismas, porque no había comida más sana, porque antes aliñaban las comidas, eran un recontra que buena, pero así mismo eran, hablándose del tallarín, del relleno de chancho, del relleno de pavo, eso llevaba mucho, se hacían unos condumios y eso eran con harina y con muchos ingredientes que hacían. Eran muy buenas, pero esa no es comida sana. Pero, por ejemplo, usted nos decía que cultivaban ustedes mismos el frijol, la haba. Eso sí, pues, yo pensé que usted me estaba preguntando para la comida para la fiesta. ¿Y qué comidas hacían para la fiesta entonces? Esa, lo que le nombré yo, el tallarín, el relleno
de pavo, el relleno de chancho, piernas hornadas de chancho, y eso le ponían muchos aliños. La comida natural que comíamos nosotros, por supuesto, era una comida muy sana porque comíamos bastante verduras, frijol, haba, chocolo. El chocolo era bastante que comíamos. Y el haba y el frijol. Y ahí habían otros granos más, otros frijoles, como el frijol de palo, como el frijol había un frijol de repollo que le llamaban, o sea, ya como que no lo veo, ya no pregunto, pero no hay. Y el plátano, todo lo que es comida de plátano, caldo de plátano, menestra de plátano, y el de maíz, y el de yuca. Y antes había la yuca, o sea que hoy también hay, pero ya es más menos. El que menos tenía su chácara de yuca. La chácara no faltaba. Había que tener una chácara. Y en la chácara había bastantes cosas, bastante para comer, conseguir la verdura. El frijol largo que le llaman, todo eso había para las ensaladas. El ají dulce, se cosechaba ají dulce en cantidad, por chalo, cogíamos por chalo. ¿Y eso para qué lo utilizaban? Lo hacían en ensalada. Sacaban la semilla, lo arreglaban y lo picaban finito, y eso lo hacían en una ensalada. Con cebolla, con otros aliños, y por ahí le ponían otras cosas. Y antes como que se compraban más los aliños, no sé, no. Ahora hay muchos, sí, también, pero así era también de antes. La vida era muy linda, muy hermosa, había comida. Cada casa tenía su era también. Cada casa tenía una era y a veces no una, sino hasta dos. Y nosotros, como mi padre era agricultor, donde hacía un desmonte por allá, sembraba un poco de hierbita, sembraba un poco de cebolla. Y antes donde estaba un tronco grande, ya pudriéndose, alrededor todo estaba lleno de plantitas de cebolla, cilantro, frijol, y así sucesivamente. ¿Qué producía más en ese estado? A la orilla del árbol, del tronco del árbol que estaba pudriendo, sí, porque ese ya está seco y lo que afloja es la vitamina para la tierra, para que produzcan con más rapidez las plantas o por lo menos más hermosas. Era como un abono orgánico. Ese era el abono. Ahí estaba. Así se aprovechaba, porque de antes había muchos árboles tremendos árboles. Y donde hacían como bamba así, ahí se colocaban las plantas. Y daban muy bien. ¿Y antes casi no la dañaban los animales o le hacían algún cerco? No, casi no dañaban. No dañaban. De repente sí dañaban, pero casi no dañaban. Sí, así era. Y anteriormente, ¿qué creencias tenían? ¿Creían así en los santos? Sí, todos creíamos principalmente en nuestro Señor Jesús, en los santos, las vírgenes, la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María y muchas vírgenes que hay. ¿Y hacían los velorios? Se hacía velorio, sí. ¿Y cómo eran esos velorios? Velado y rezado. Se rezaba y se comía. Así eran los velorios. Y ahí no se bailaba en eso. Cuando era velorio bailado, se bailaba, y cuando no. Personas que acostumbraban a no hacer baile, velorio, sin baile. ¿De qué invitaban a los vecinos? A los vecinos. Hay personas que tenían devoción y el que estaba por ahí ya sabía que era el velorio del fulano, allá iba. Así era la cosa. ¿Y la Semana Santa? ¿Cómo hacían la Semana Santa?
La Semana Santa, bueno, se amontonaban las cosas necesarias para la comida y para las leyes, por algunos días, porque hasta el día miércoles ceniza no lo dejaban trabajar, solamente estábamos comiendo y rezando, donde había personas que les gustaba rezar o que sabían, todas las personas no sabían rezar el rosario. Y así era la Semana Santa, era muy lindo, había comida bastante, había mucha comida. ¿Se reunía la familia? Se reunía la familia o algún amigo. Sí, se iba a pasar siempre en familia. Se iba donde la tía, o donde el tío, o donde el primo, o donde el pariente, o donde el hermano. Así se pasaba. ¿Y por qué no los dejaban trabajar? Porque eso es lo que usted me dijo, por la creencia, por cómo era la creencia. Así. Pero, ¿qué tenían? ¿Que temían que pasaba algo? ¿O por respeto? Supuesto, pues, decían, porque nuestro Señor Jesucristo, pues, estaba recién sepultado, estaba más o menos, esa era la creencia, y que había que respetar mucho al Señor Jesús. En esos 3 días, hasta el día de la resurrección. No sé. Ya el día de la resurrección sería como que el sábado gloria, ¿no? Sí. Y ahí ese también como que lo festejaban. También, la gloria sí festejaban. La gloria. ¿Cómo hacían ese festejo? Era un baile normal. Era un baile normal. Siempre la gente acostumbraba, siempre más se acostumbraba, donde había una persona que llamara gloria, allá iban a, o sea, siempre y cuando, si es que estaban comprometidos a hacer algún baile o velorio. Eso era la gloria. El baile, como un festejo así. Y anteriormente también se daban bastante lo que eran los mitos, las leyendas. ¿Usted escuchó así alguna vez, por ejemplo, muchos dicen que se aparecía el duende o historias así, no le contaron? Sí, me contaron, pero yo tenía la fe en Dios y nuestro Señor, yo no le paré en bola, mitos ni leyendas. ¿Y cuáles eran esas leyendas que le contaban? No, casi no me acuerdo. Pero sí, algo así del diablo, todas esas cosas así diabólicas, pero no, eso no se fue conmigo, eso no. Ya. Eso no va conmigo. Yo creo en Dios nuestro Señor Jesús. De ahí para allá, cosas de diabólicos no. 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 Primero es el Señor. Eso es. Así es. Ya, y por ejemplo, usted cuando ya fue joven, ¿cómo conoció a su esposa? ¿Cómo la conquistó? Porque anteriormente la comunicación no era muy fluida, pues no era que uno ya llegaba y conversaba directamente. Y usted no ha escuchado la canción que dice, los hijos que empezaron, papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrada. Ah, sí. Pero no es no, sí, yo la conocí. Yo estaba trabajando por ahí con mi abuelita, en una finca de mi abuelita y de pronto vinieron a visitar a mi abuelita y ahí conocí a mi mujer. Y después, por ahí fuimos, que nos tocó ir a un baile y por ahí porque tampoco a veces a las muchachas no las querían dejar bailar. Pero bueno, yo conversé y le dije lo que... Entonces... Bueno, ella dijo que fuera a la casa de ella. Entonces ya me vi obligado y mire, fui a caballo, ya que de antes no había carro, a todo tiempo. Un día entero a caballo. Para llegar a la casa de ella. De las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tremendo sol. Oiga, ¿y fui? No. Muchas veces fui a caballo. Me tocaba ir y me tocaba regresar y así sucesivamente. Y ahí, por ejemplo, cuando fue a hablar la primera vez a la casa de ella, ¿cómo fue eso? ¿Cómo reaccionó los papás de ella?
No, no no tuve problema. No tuve problema, no se enojaron. No, que no les haya gustado, pero no se enojaron. Y usted decía, no hace mucho que anteriormente no les dejaban así bailar con cualquiera. ¿Por qué no les dejaban bailar así? ¿Que había que pedir permiso o cómo era? Bueno, sí, bastante, más era cuestión de celos, no era, o pues siempre a veces había diferencias de gusto, una diferencia de gusto, no era nada más que eso, porque a veces uno, bueno, que yo no sufrí de ese mal de que si no me querían me iba a enojar o me iba a o iba a seguir un capricho, no. Lo dejaba pasar nomás. No, si yo lo dejaba pasar nomás, yo si alguna persona dijo yo no gusto con, o que digan una familia que no gusto con estas personas, ¿no? Gracias, bien, gracias, yo no. No sería. No. En este mundo había hartas mujeres. Ya. Yo estaba orgulloso que había muchachas por donde quiera. Bastante muchachas. Sí. Y ellas se portaban bien conmigo. Y si alguna no estaba, no había ningún problema. ¿No? ¿Y la Navidad cómo la festejaban? ¿Qué hacían en la Navidad? En la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Íbamos donde una tía, de mi tía Rosita, taller. Allá hacía ella un altarcito más o menos y ahí según íbamos a cantarle al niño Dios, cantarle los cantos de los villancicos, todo eso. ¿Y se acuerda de los cantitos que cantaban? Casi no me acuerdo, pero sí me acuerdo. Díganos alguno que se acuerde para irlo aprendiendo, para ahorita que se viene la Navidad. Ya después le canto. Ya. Y por ejemplo, antes también se daban esos el baile de la rueda, el sombrerito. ¿Esos no los bailó usted? Sí, no mucho, pero sí lo bailé. ¿Y cómo eran esos bailes? Era muy bonito. El baile del sombrerito siempre era el que más se bailaba y por ahí había otro casi por ahí, así mismo. Casi así mismo. Y esos eran los que más se bailaba. Sí, se pasaba divertido porque la gente a veces se reían, a veces los versos. Yo no fui muy bueno para los versos. No fui muy bueno para algunas cosas. ¿No le pasó así alguna anécdota cuando hacían esos bailes? No. No. Gracias a Dios. No ya. me pasó. Y así o si me ha pasado, me contentaba. Ya no le digo que si algo ha pasado, pues yo me contentaba. Sí, porque si digo, pues si una persona no quiere compartir conmigo, no dice que yo tal vez no había problema. Me quedaba ahí, me abría para un lado. Para un lado. Y así, ¿qué más nos puede contar así que usted recuerde de la vida de antes, a diferencia de la de ahora? ¿Qué habían, qué hacían? Bueno, la vida de antes era muy linda. A pesar de que, claro, habían dificultades para viajar, dificultades para alumbrarse, dificultades de antes no había internet, de antes las diversiones eran. Yo me divertía, era cuando cantaban los monos y las lechuzas que pasaban cantando, gritando por ahí por mi casa. Habían bastantes animalitos. Habían bastantes animalitos, bastante, ya ahorita ya casi no se ven. Y anteriormente cazaban, ¿verdad? Estos animalitos para el consumo. Sí, de antes sí se cogía la guanta, se cogía el cheque. ¿Usted no le tocó cazar? Yo casi no. Yo casi no andaba en el monte.
casi no. Además de cogerme unas perdices por ahí, no era nada más. Ya. Y por ejemplo, antes, ¿cómo hacían cuando se enfermaban? ¿Utilizaban alguna plantita medicinal? Sí, sí, había orégano, había congona, no sé cuál más, algunas plantas. Sí había algunas, es que a veces me olvido los nombres, pero sí había algunas plantitas de medicina natural. ¿Y los picados de culebras, cómo los curaban antes? Los picados de culebra había que llevarlos ante el doctor y o a donde los curanderos de culebra. Pero dicen que le daban la hiel de culebra, que esa le rebajaba el veneno. Y tenían su forma, su método de curar. Algunos que en la herida le ponían algo como carbón, algo así, una cosa, algo así le ponían y le sacaban el colmillo de la culebra. Ahí le limpiaban la herida y le sacaban eso, porque si no le sacaban eso se le podía podrir el pie. Porque la culebra deja el diente de la culebra se queda adentro, la punta que se le quiebra. ¿A dónde lo muerde? Sí, y les curaban algunos con la hiel de culebra y también les aplicaban ampollas y también les aplicaban suero. Había gente que sabían aplicar. Ya estaban preparados en casa con eso. Sí, pero no eran suero el que se llama ahora Fisiológico. Sí, no, ese no. Era suero como lo que como para hidratar. No era para la misma picada de culebra. Sí, para vencer el veneno no era. Y si antes no había este camino, ¿cómo sacaban los enfermos? En hamaca lo sacaban. Por ejemplo, sobre este carretero donde yo vivía, venían enfermos de por allá, de cerca de San Isidro, lo llevaban para afuera. Ahí se reunía la gente, la comunidad, iban. Y si, por ejemplo, venían de allá y aquí pasan, el que estaba aquí corría a meter mano y a ayudar hasta donde pudiera. Y de ahí se regresaba, si fuera caminando 1 hora o 2 horas. Ahí no podía ir para afuera, pero ayudaba. Y más allá habían otros y también pegaban un avance a ese golpe hasta que lo llevaban porque claro, tenía que ir un grupo de unos 5 o 6 para que lleguen hasta afuera, hasta donde tenían que llegar. Pero por el camino había quien ayudar. Si alguien venía y se encontraba, vuelta se regresaba y ayudaba. Es decir, la gente colaboraba mucho. Claro, es que así era y así tenía que ser. Así era que había que ayudar, había que colaborar. Eso era una ley. Sin importar que no lo conozca. Aunque no lo conozca, aunque a unos conozca y aunque a otros no, y sin saber quién es, iba. Lo que había era voluntad de ir. De ir y ayudar. Sí. Eso era lo lindo. Y antes era lindo, la vida era linda, la comida era linda, había harta comida, como quiera, pero a veces lo que no había era los libros de la receta de las comidas. Pero sí, la gente sabían mucho. Lo tenía como quiera en su mente. En la mente, el libro era la mente. Porque antes se hacían diferentes comidas, pues no, porque algunos nombraban el palmito, cosas así que ahora ya no se hacen. Ya no se hace. Sí, algunas comidas ancestrales ya casi no, pero ya están regresando para atrás. Eso era lo que yo decía siempre. Tenemos que volver para atrás. Aunque yo lo decía, quizás con todo el derecho de equivocarme, pero parece que no me equivocaba. Tenemos que dar un paso para atrás. Siempre le decía, y así cuando comenzaba con mi muchacho, siempre decía, tenemos que dar un paso para atrás. Tenemos que regresar a la vida bien. Y en parte me estoy dando cuenta que sí, Que sí tenía razón. Que tenía la razón. Y por ejemplo, cuando las mujeres iban a dar a luz,
Bueno, ahí era la cuestión de la partera. Habían parteras. La partera era que definía el nacimiento del niño, era que tenía que aparar el niño y ver qué le daba a la paridora, o qué le daba, o qué le ponía, o qué pedía. ¿Y estas que ya las tenían buscadas o en el momento que ya sentían No, le iban a ver? ya estaban habladas. Ya cada cual que le iba a parir la mujer tenía que tener hablada la partera y tenía que irla a ver, ella daba la palabra. Cuando se le ofrezca, venga, véame, así sea de noche, así sea de día, pero venga, véame. Y había que irla a ver. ¿Y estas cobraban algo o cómo era ahí? Casi ellas no cobraban, pero la gente tampoco no se quedaba atrás, la gente no se apoyaba. Igual le daban algo, Sí, le sí, reconocían algo. Sí. A veces que no tenían alguna cosa. Y si no se le daba mucho, de todas maneras, mañana o pasado se la seguía cualquier cosa ayudando, viendo que le puede hacer falta porque antes también a sí mismo pues, hacía falta de todo en comparación a la vida de ahorita, pero en realidad sí había. Solo que no todos tenían. A veces no todos, pero sí la gente ayudaba desinteresadamente. Es como que se dieran la mano unos a otros, como que hoy día le tocaba a uno y mañana le ayudaban al Sí, que había ayudado. así mismo, así era la vida allá. Sí, en los trabajos a veces se llamaba cambio de brazo. ¿Y cómo era eso? Que uno venía a trabajar a la finca de uno y después uno tenía que ir a trabajar a la finca del otro. Ese era el cambio de brazo. Cuando no había dinero, a veces había épocas que el dinero se escaseaba más y entonces había que hacer eso. Y así todos trabajaban sus terrenos y tenían sus productos. Todos trabajaban sus terrenos y todos tenían sus productos. Así es. Ya. Así era la vida. Y por ejemplo, cuando moría alguien cercano a la familia, ¿cómo vivían el luto? El luto. Sí. Bueno, se le guardaba un tiempo de uno sentir el dolor y no andar en baile, no andar en fiesta. Eso era igual que ahora. Ahora ya casi no se guarda el duelo, pero antes sí un poco. Y antes yo me acuerdo que las mujeres andaban con vestido negro hasta un año. Y se ponían un vestido negro y una manta negra como señal de duelo. Así era de antes. Se era bien guardado, por decirlo así, el duelo. Como decir bien guardado, sí. Ahora sí, ya la vida ha cambiado. Ya. Y así, usted, ya una vez que, bueno, antes nos contaba que ya habló con los papás, ¿usted se casó o se llevó a su esposa? Yo me casé. Tuve la suerte y la bendición de Dios, del Señor, de que me casé. ¿Y cuántos hijos tuvo usted? Yo tuve 6 hijos y un aborto que abortó mi hija. Ya. Me imagino que en ese entonces ya cambió un poco el tiempo y usted, por ejemplo, a sus hijos sí los estudió y todo eso, o también era difícil en ese tiempo. No era tan fácil. No era tan fácil porque los carros eran escasos en ese tiempo. Y eso porque me acerqué un poquito más como a la ciudad, porque allá en la zona donde yo estaba, en la parte de Chone, cerca de Boyacá, pasaban los carros, habían 2 carros que pasaban, y a veces nada más uno. Pasaba a las 8 de la mañana y regresaba para Cucuy a las 2 de la tarde. Y ahí no se podía mandar estudiantes. No se podía mandar. ¿Por qué? Porque a las 8 no entran los estudiantes, entran a las 7. Y los estudiantes no regresan a las 2 de la tarde.
Ah, ya por los horarios, como quiera, no podían. No, pues el carro, no, pues y hay veces que el carro pasaba a las 9 y hay veces que los carros iban llenos de chancho. ¿Ya? De antes los carros llevaban chancho, llevaban carga y gente. Entonces, un estudiante ahí, el olor de la miel de chancho no se aguantaba. Eso era cosa triste, cosa fea. Y además de eso, las carreteras no eran como las de ahorita, eran pura polvadera. Usted llegaba, usted se bañaba con agua acá, pero en el camino se bañaba con polvo. Y eso no, No había las condiciones como para No. en ese entonces hacer. no había las condiciones. Ya, muy bien. Y así, algo más que usted recuerde, que nos quiera contar de lo de antes. Sí, hay bastantes cosas que contar, pero a veces uno también se olvida. No es que uno tiene grabado todo en la mente, se olvida. Ya, muy bien. Bueno, entonces nosotros le agradecemos por habernos contado un poco de su vida, cómo era antes, los trabajos, la familia y todo, por haber compartido con nosotros todo esto. Ya, está bien, muchas gracias.